Perfecto, buenísimo. Bueno, como les decía, mi nombre es Hernán Barranco, yo voy a estar en la parte esta de preparación física. Vamos a intentar llevar adelante la propuesta esta de preparación física lo más global posible y que sea lo más práctico posible para ustedes, que bueno, ahora que comience el año, por lo general ya empezamos todos con estas actividades. ¿Sabes qué? Hay uno de ustedes que tiene el micrófono prendido y no sé por qué se está escuchando como un leve sonido. Ahí estamos, gracias. Bueno, en mi currículum no hace falta, soy profe de educación física, bueno, preparo de físico específicamente, trabajé con femenino, trabajé con masculino, así que lo importante o hacia donde yo quiero orientar la parte esta de preparación física es en una primera etapa hacia lo directo, ¿sí? Hacia lo que ustedes están haciendo y con los problemas con los que ustedes se están encontrando en la actualidad en sus respectivas actividades, clubes, escuelas o donde estén haciendo sus actividades, para que ustedes puedan implementarlo de manera rápida, ¿sí? Quizá haya temas de los contenidos del programa que, qué sé yo, se den dentro de 3 4 meses y ustedes quizá están pasando por una situación actual y me pareció, ya el año pasado lo comenté, me pareció práctico que quizá frente a algún tipo de situación o dudas que ustedes tengan en alguna etapa en la cual estén trabajando, estaría bueno que me las consulten, que la pongamos a puesta, la pongamos en común con todos, porque seguramente muchos de ustedes habrán tenido alguna que otra experiencia y se pueden sacar también esa duda. Y en la medida en que vayamos tomando las experiencias de cada uno, la vamos a poder llevar en práctica y obviamente van a poder solventar esas dudas y ponerlas en práctica ahora, inmediatamente, eh, para no, para evitar algún tipo de inconveniente. ¿Por qué digo inconveniente? Porque hay algunos detalles, específicamente, bueno, en varias áreas, pero en preparación física, en donde quizá hoy, si yo estoy haciendo un trabajo y me equivoco en algún tipo de postura, técnica o carga, es probable que esté sin querer iniciando o haciendo algún mal, algún jugador, alguna jugadora. Entonces, estaría bueno quizá corregirlo inmediatamente o intentar ver los puntos de vista ahora y lo podemos corregir temprano y no sostenerlo hasta que toquemos ese tema. ¿Sí? Díganme así rapidito, porfa, de a uno. Eh, bueno, los nombres los tengo ahí a mano, pero si están en la actualidad trabajando, qué categorías, si solamente dirigen, si están haciendo algún acompañamiento, de qué parte. Así ligerito, empezamos, sí, si no nos molesta, los voy nombrando. Acá tengo a la vista a Juancas. Juancas, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí. No, la verdad es que no, que solo estoy jugando. El resto de mi trabajo es otra cosa, sistemas, nada que ver. Ajá. ¿Estás Así que jugando acompañando actualmente, no. Jugando futsal, sí, en un club en de qué masters, categoría? ¿no? Yo soy grande. Máster, más 42. Bien, 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 muy bien. Bien, está muy bien. Eso es uno de los temas que el año pasado también habrán visto que en los últimos 5 o 6 años esto es como que se puso muy de moda, ¿no? Sí. Eh, Ujú. entonces, he estado observando, de hecho me tocó pertenecer y colaborar también con clubes de barrio en donde les estaban dando los mismos ejercicios con las mismas dosificaciones a mayores de 30 de 40, obviamente por ignorancia o por querer colaborar, dándole mismas cargas y mismos ejercicios a sujetos mayores de 40, sin darse cuenta que quizá están lamentablemente a esa edad ya haciendo un daño, ¿no? A esa edad ya hay determinados procesos que tenemos que tener en cuenta y, y nada, bueno, es importante esto. De hecho, yo lo he experimentado. Al momento de jugar, yo tengo 47. Al momento de jugar, el cuerpo técnico en ese momento intentaba implementar una carga o un ejercicio, pero porque copiaba de experiencia y bueno, ¿no? A veces cometemos ese tipo de errores y nosotros continuamos nuestra tarea laboral como obviamente muchos otros, pero a nosotros nos impacta de una manera diferente.
¿sí? Y bueno, es bueno también tener en cuenta este tipo de dosificaciones. Bueno, bienvenido. Tengo por acá Fernando Toesco. ¿Sabés qué, Fernando? No sé qué problema estás teniendo con el audio, porque se escucha como una interferencia, pero no se te escucha a vos. No, no, puede ser. Bueno, tranqui, tranqui. Si querés de a poco, mientras yo continúo con los demás, si querés, podés poner en el chat, ¿sí? Algo así simple y no hay ningún problema. Dale. Así también podemos conocerte. Julián tengo acá. Hola, Juli. Julián Correa. Buenas, profe, ¿cómo va? ¿Qué Bueno, tal? un poco misma situación que, va, no situación que Juan. Eh, Mucho tiempo lo he jugado, me gusta un montón. Es Ujú, una cuestión más de hobby, con futuro también tratar de en algún momento poner a dirigir algún club. Eh, ujú. es algo que siempre quise hacer. Estoy tratando de volver a jugar después de 2 años, pero bueno, como Bien. justo lo mencionabas, el cuerpo no es el mismo, con 42, después de casi 5 años de no correr, estoy tratando de Ajá. empezar a salir a caminar, hacer un poco de ejercicio y tratar de volver a jugar de vuelta. Así que bueno, esa es un poquito la situación. También trabajo sedentarismo, así que bueno, complicado por ese tema. Ok, ok. Bien. Bueno, bueno, bienvenido también. La Gracias. tengo que también acá a Pato Pagliettini. ¿Dije bien? Sí, hola, buenas tardes, profe. ¿Se escucha bien? Sí, sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, soy profe de educación física. Hasta el año pasado estuve trabajando en la escuela. Ujú. Me jubilé y ahora, bueno, nada, estoy preparando un equipo de fútbol, de futsal de mujeres femenino con discapacidad visual. Ajá. Y bueno, mi intención es poder, trabajé mucho tiempo con la discapacidad visual, entonces mi idea es poder trabajar en este equipo y bueno, y por ahí poder estar en algún club trabajando como preparador físico o DT de O futsal. dirigiendo, claro. Sí, así que Qué bueno, bueno, qué bueno. Qué buena experiencia. sí, la verdad que sí. Qué bien, qué bien. Yo tuve la oportunidad de colaborar así superficialmente con los murciélagos, eh, y la verdad que es una experiencia que no es simple, no es simple. No. Y perdés completamente, uno vuelve a empezar, es increíble. Pero bueno, lo Sí, vamos a sí. tocar también si Dios quiere, pero bueno, bueno, bienvenida Pato también. Bueno, muchas gracias. Lo tengo acá. Hola Fernando, ahí te tengo de vuelta. Hola, ¿qué tal? ¿Ahí se escucha? Perfecto, Ah, perfecto. era la tablet, lo pasé al teléfono. Contame, dale. No, ese para mí es nuevo. Estoy incursionando recién ahora con el tema de futsal. El nene empezó a jugar, me empezó a gustar. Ajá. Y un profe del nene me había dicho que si iba a hacer el curso para hacer algo juntos. Y dije, bueno, vamos a innovar. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, muy bien formándose. Eso está bueno. No solamente por uno, sino también para colaborar mucho con los clubes. Porque Claro. hoy en día, viste que lo que sucedía antes, que los padres colaboradores de oído, los que tocaban de oído, ahora, gracias a Dios, el hecho de formarse hace Y que puedas colaborar de la antes, mejor manera. antes de tocarla de oído, prefiero tocarla con algo de entendimiento. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, bienvenido. Y Decime. gracias. No, no, y como más de TDT no quería, le dije que yo quería tirarme más para el lado de preparación física de arqueros. Ah, mirá qué Él, él, bueno. él sería como DT y yo le estaría el grupo como preparación física de arquero para los chiquitos. Buenísimo, buenísimo. Va a Así que estar muy bueno. bueno, algo nuevo. Bien, bien, bienvenido. Tengo Muchas acá gracias. cerquita Leonel Ferrando, ¿puede ser? Buenas, ¿todo bien? ¿Se me escucha? ¿Qué tal? Perfecto. Perfecto. No, yo juego futsal actualmente en Huracán, Argenliga, en la Ujú. primera. Bien. Sí tuve experiencia como DT,
El año pasado dirigí tercera y primera división de un equipo de barrio, Defensor del Parque Patricio. Ajá. Y anteriormente, cuando estaba en cuarta o tercera división, fui ayudante en Atlanta de Babi de los más chiquitos. Ok. ¿Vos estás con Baltasar ahí, Sí, con Balta y con Mono. con los dos? Sí, con los dos. Mira, qué bien, buenísimo. Bueno, bienvenido. Bien, tenemos ahí también a alguien que nos va a dar una mano en la parte práctica también, va a colaborar con nosotros en la parte práctica. Y sacarse las dudas también del por qué seguramente hace todo lo que hace en los entrenamientos. Muy bien. Claro. Bien, tenemos también acá a Johnny Espinosa, bienvenido también. Hola, buenas tardes. No, todavía estás muteado. Bueno, tranqui, tranqui. Ahora mientras lo resolvemos, cuando lo puedas resolver, Hola, ¿se ahí está. escucha? A ver. Ahora sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, yo pues estoy tomando el curso básicamente porque, como recién se hablaba un poquito, los papás que se agregan a un club de barrio y tocan de oído, entonces empecé un poquito así. Ujú. Y bueno, mi hijo el año pasado ya se retiró de la categoría 2012. Igualmente yo Bien, quedé en el club de barrio donde acá en la zona de Valentín Alsina. Y siempre traté de mejorar en todo lo que pude y justamente inicié el curso para eso, ¿no? Para tener mejores herramientas y seguir con los chicos que quedan. Y ahora actualmente ayudo en la 2013 y en la 2018. Entonces este curso me parece a mí que me va a ayudar mucho para ayudarlos justamente a los chicos también. perfecto, por supuesto. Bueno, bueno, por supuesto, muy bien. Bueno, bienvenido también. Nos quedan un poquitos, ¿eh? Lo vamos a hacer rapidito. Maxi está por ahí, Max, o Maxi Ferrada, o Gastón Hola, Lescano, el que quiera. profe. Vamos Maximiliano, Maxi, ¿cómo estás? vamos con Maximiliano, dale, a ver. Se te cortó, te silenciaste. a ver, Ahí estás. Uy, ahí va. ahí estoy. Lo mío es de hobby, adquirir conocimiento. Jugué al futsal y Bien. juega mi hijo ahora en Barracas en la cuarta y bueno, nada, es solamente para eso, no creo que profesionalice la carrera. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Bienvenido también. Ferrada, ¿está por ahí? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Se me escucha? Sí, sí, bajito, pero sí. Ahí va mejor. Sí, dale. No, nada, yo actualmente juego en la tercera división en un club que está en Lamba ahora. Ajá. Creo que con Leonel Fernando jugué el año pasado en tercera contra él. Ah, mirá. Pero Bien, no, nada, bien. este año tengo ganas de acompañar a más chiquitos. Ya tengo dos amigos que me hablaron para dirigir a Newell's, creo, en Argenliga, o un amigo también en Defensor de Parque Patricio. Así que nada, este año Perfecto. vamos a ver si puedo acompañar ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido también. Y por último, Gastón Lescano está por acá, ¿está por ahí? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí, yo estoy jugando en primera en Sideco y soy profe de sexta, séptima y octava Mirá en qué bien. técnico, hace ya 2, 3 años, Qué bueno. ¿En qué categoría está Sideco ahora? en la C. Ah, mirá. Nosotros nos hemos enfrentado con Sideco, yo en Platense. He estado no sé en qué categoría, creo que en la B o en la C también, pero bueno, muy buen equipo ha tenido, ¿eh? Muy bueno, muy, muy peleador. Sí, Pero sí, bueno, sí, sí, tuvo buen equipo. bueno, bien, bienvenidos a todos. Bueno, gracias por la paciencia, lo aproveché porque en realidad no éramos tantos, así que bueno, quería también que todos sepamos entre nosotros quiénes estamos. Bueno, les cuento, desde el principio, preparación física, lo que nosotros buscamos, ¿sí? Primero como preparadores físicos y después lo vamos a ver desde el lado de técnicos. Obviamente, cuando uno empieza a crecer y toma categorías más grandes, es muy probable que, y lo que se recomienda siempre, es que el técnico tenga un preparador físico especializado en la categoría en la que se encuentra. Ahora, en muchos, obviamente, como ustedes saben, en muchos clubes de barrio, o en cualquier club o en una escuelita,
uno debe y tiene que estar preparado no solamente para dirigir, sino también para ver de qué manera poder colaborar con el desarrollo físico de cada uno de los chicos o de las nenas y de potenciar esas capacidades, ¿sí? Nosotros, cualquier ser humano, todos nosotros, según el libro que ustedes lean, sabemos o vamos a saber que nosotros tenemos entre 4 y 5 capacidades dependiendo del libro que leamos, ¿sí? Capacidades que nosotros, combinadas, podemos obtener mayores habilidades. Capacidades como cuál. Primera capacidad y madre de casi todas las capacidades es la fuerza. Nosotros debemos conocer y potenciar y desarrollar la fuerza en todas sus etapas, desde los inicios, desde los 5 o 6 años que el nene, en realidad el niño, el bebé, cuando empieza a erguirse, cuando empieza a gatear, el bebé ya está empezando a trabajar su fuerza. No la fuerza como nosotros la conocemos, que es la fuerza máxima, la fuerza explosiva, etcétera, etcétera. No. Está empezando a colaborar, a desarrollar la fuerza en determinados grupos musculares. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo más adelante también, lo vamos a ampliar más adelante, pero para que todos sepamos, a medida que que el bebé, el niño comienza a erguirse, comienza a levantar la cabeza, a sentarse, a gatear, ya hay grupos musculares que están trabajando su fuerza, están desarrollando su fuerza para empezar a incorporarse. A partir de ahí, y cuando empezamos con el andar, el correr, el desplazarse, es cuando los profes de educación física en las etapas iniciales, en los 3, 4, 5 años, lo que intentamos hacer es desarrollar, acompañar en el desarrollo de esas capacidades. Una es la fuerza, ¿sí? Capacidad 2. ¿Qué otra capacidad tenemos además de la fuerza? Resistencia. Bien, otra capacidad, resistencia, ¿sí? Tratar de continuar, sostener una actividad durante un tiempo prolongado, ¿sí? La resistencia. Otra de las capacidades, la resistencia no solamente lleva al hecho de correr prolongadamente, ¿sí? El hecho de sostener una actividad que puede ser caminar durante mucho tiempo, puede ser hacer un ejercicio de bíceps, un ejercicio de flexiones de brazos, un ejercicio de sentadillas durante un tiempo prolongado, ¿sí? Después vamos a aprender más adelante cuál es el parámetro que vamos a utilizar para llamarlo o no resistencia, o no fuerza, o otra capacidad. Tenemos fuerza, tenemos resistencia, tenemos una capacidad, otra capacidad más, que es, Sí, agilidad, velocidad. bien, velocidad, velocidad. Después vamos a ver la diferencia entre lo que es esa agilidad, pero sí, es velocidad, ¿sí? Todos nosotros somos veloces, todos los seres humanos nacemos con la capacidad de ser veloces, algunos más, unos menos. Genéticamente, todos estamos ya con las fibras musculares determinadas o contadas, digamos, entre comillas, para obtener una velocidad. Nuestro trabajo como preparadores físicos o como desarrolladores de la parte física es potenciar esa velocidad, que el sujeto o el niño en su etapa formativa trabaje esa velocidad para utilizar la mayor cantidad de grupos musculares o fibras musculares para potenciar esa velocidad. ¿Sí? Después vamos a ver también de qué manera podemos estimular esa velocidad para que la mejore. ¿Sí? Fuerza, velocidad, resistencia. ¿Qué falta? Choque, salto, ¿Cómo? choque, salto. Bien, bueno, el salto es una habilidad que es una combinación de, después lo vamos a ver, ¿sí? El salto es una combinación de capacidades y habilidades. Algo que nosotros tenemos innato es la flexibilidad, ¿sí? Que después vamos a ver también de qué manera podemos acompañar el desarrollo. Muchos de nosotros sabemos que los niños en etapa formativa ya de por sí son flexibles, ¿sí? Tienen la capacidad de poder poner la pierna acá, de abrirse de pierna, de estirar el brazo, de no tener una lesión grande, ¿sí? Durante las primeras etapas por tener esa flexibilidad.
nosotros lo que vamos a hacer es obviamente acompañar esta flexibilidad para que la sostenga en el tiempo, para que cuando empiece a tener su desarrollo, su segunda etapa de desarrollo, no la vaya perdiendo, que los músculos no se vayan acortando y que no pierdan esa flexibilidad. Tenerla tiene, el tema es que con el tiempo, si no la continúa trabajando, no la pierda. Muchos de ustedes habrán visto que se les enseña a los chicos a elongar antes o después de jugar. ¿Por qué se les enseña a elongar o a trabajar la flexibilidad a los niños de 8, 9, 10 años? Si sabemos que son flexibles y sabemos que si los invitamos a jugar al fútbol, juegan sin entrar en calor y si terminan, no hace falta que hagan o que elonguen para descansar. ¿Por qué consideramos nosotros que necesitamos que elonguen? Para que se les haga un hábito. Muy bien, muy bien. Nosotros debemos crear hábitos de salud, debemos crear hábitos, en este caso, de flexibilidad. El nene no necesita entrar en calor. Si yo tengo un nene en un club y tiene 9 años, 8 años, 7 años, ¿y qué hacemos nosotros? Vamos a jugar un partido, chicos, vamos a entrar en calor, bueno, talón en la cola, skipping, galope lateral, trotecito suave. ¿Por qué hacer todo eso si sabemos que si un nene se encuentra en la plaza y juega y arma un partido e inmediatamente se pone a jugar a la máxima intensidad? Porque lo que debemos hacer es justamente lo que dijo Max, crear un hábito. El nene desde chico tiene que saber que antes de hacer una actividad intensa, tiene que hacerla entrar en calor. De la manera en la cual nosotros ahora vayamos adoptando. ¿Sí? Una entrada en calor general, una entrada en calor específica y luego una elongación quizá activa, después remate, pase, recepción y cuando termina la actividad intensa, una elongación para volver a la calma y no contracturarse. ¿Lo necesita? Y la verdad, no lo necesita. Sí necesita acostumbrarse y generar el hábito de hacerlo para que cuando sea más grande sepa que lo tiene que hacer. Y no solo en la parte física, sino también en los hábitos, obviamente, de alimentación, de cuidado, ¿sí? Que es algo que también vamos a continuar trabajando. Y por último, y también según el libro que el autor que ustedes lean, hay muchos que van a opinar que la coordinación es una capacidad que también se debe estimular y se debe desarrollar, ¿sí? Para nosotros o para algunos de nosotros profes, la coordinación puede o no estar incluido dentro de nuestras capacidades. Es algo secundario para nosotros. Nosotros debemos trabajar esa coordinación. La coordinación es fundamental, no solamente de piernas y de brazos, sino entre piernas y brazos. ¿Sí? Y bueno, hoy en día también toda la parte cognitiva que está muy de moda en los últimos 10, 15 años, que es toda la parte de entrenamiento neurocognitivo que estimula, ¿sí?, al desarrollo de la formación física. ¿Estamos? Les voy a mostrar algo que después les voy a compartir, que son unos objetivos que nosotros tenemos que tener. Ahí estamos. No sé si se llega a ver. ¿Sí? Nosotros tenemos una formación de base con estos objetivos desde que empezamos con la parte formativa de los chicos. ¿Sí? Una formación física integral que habla de que esto sea no solamente entre los chicos, sino también entre géneros. ¿Sí? Hoy en día hay muchos clubes que están diferenciando entre el fútbol formativo por géneros, ¿sí?, femenino y masculino. Si bien esto lleva una justificación, entre comillas, lógica para los torneos o para las ligas que se enfrentan, yo junto con varios profes, operadores físicos o docentes, consideramos que la integración de la formación física no debería tener una diferencia de género en las primeras etapas. ¿Sí? Esto quizá después, si querés, si alguno de ustedes quiere opinar o me quiere contar su punto de vista,
los chicos, los niños entre los 6, 7, 8, 9 años y más o menos 9, 10 años, prácticamente no hay diferencias físicas entre ellos. Hay nenas que le ganan en velocidad a los varones, hay nenas y varones que tienen más y menos fuerza y se comparan entre ellos, chicos que juegan al quemado y que llegan, que prácticamente se eligen entre ellos y no hay grandes diferencias físicas, no hay diferencias físicas, obviamente salvo esto tiene mucho que ver con la historia, ¿sí?, previa que tiene cada uno de los chicos. Obviamente acá hay un estímulo familiar que tiene mucho que ver, así que es importante que nosotros sepamos desde el desarrollo base, del desarrollo físico de los niños hasta aproximadamente los 9, 10 años, no deberíamos nosotros sostener una diferencia física entre géneros, ¿sí? Luego, más adelante, y luego del ciclo menstrual y cuando empiezan a venir las diferencias fisiológicas, vamos a tocar los temas y las diferencias que también pueden o no existir. Pero en niños pueden jugar tranquilamente juntos, pueden hacer la preparación física juntos, pueden jugar en oposición juntos, ¿sí? Obviamente, lamentablemente, dependemos de la decisión familiar, ¿sí?, la decisión parental y la decisión de cada una de las ligas y los clubes. Pero y con esto cierro esta parte, es muy importante el estímulo que las nenas le dan a los varones y que los varones le dan a las nenas. En los enfrentamientos, en las luchas, en el juego. Es rico para ambos, para ambos. Por eso es importante nosotros en un primer momento, y si está en nuestras posibilidades, mantener esa integración entre ellos. Ser armoniosamente desarrollado, bueno, todo lo que conlleva el desarrollo físico general, no solamente el tren inferior por ser futsal, sino también en zona media y tren superior y obviamente en la parte cognitiva. Potenciar sus capacidades, bueno, por lo que veníamos hablando, continuamente potenciar las capacidades que mencionamos recién y tratar de lograr un ser sano con hábitos de salud. Que ellos sepan exactamente cómo cuidarse, cómo comer, en qué momento y respetar las comidas y la variabilidad en la nutrición. Obviamente, en este punto también, todos estamos sujetos al entorno de cada uno de los chicos, ¿sí? Nosotros o por lo menos yo considero que nosotros como capacitadores, como formadores, tanto técnico como profe, debemos conocer, o por lo menos intentar conocer lo que es el entorno del niño en formación para poder colaborar con esto, ¿sí? Hay chicos que quizá vienen y vienen débiles, no porque no trabajen, sino porque no pueden nutrirse de una mejor manera, y nosotros debemos conocer su historia, ¿sí?, su entorno. Así que esto nosotros también debemos ser parte. Bueno, acá armé una línea de tiempo que nos suelen transmitir en la etapa de los docentes. Esto coincide también con la etapa docente, en la formación de los chicos en la escuela. Antes, hace mucho tiempo, el tema del desarrollo físico general e integral del chico era parte de la escuela. En la escuela debía formar de manera integral y armoniosamente desarrollada o desarrollado al alumno o la alumna, pero bueno, lamentablemente con el tiempo esto fue tomando otra orientación y lamentablemente la escuela se transformó en algo más de contención y no tanto de formación. Entonces, es cada vez más trabajo de los clubes el hecho de desarrollar y de formar y potenciar estas capacidades. En un primer momento, la escuela hacía el desarrollo base del alumno, del niño, de la niña, y en los clubes se potenciaba y se especializaba el deporte, cualquier tipo de deporte. Ahora, lamentablemente, en el club se tiene que compensar o complementar lo que no logra hacer en su totalidad en la escuela y orientarlo hacia la parte deportiva, ¿sí? Como se ve acá, la iniciación al deporte entre los 5 o 6 años
es la iniciación a ese deporte. Ustedes como técnicos o como personas a cargo, en esta edad, todo lo que hagan estos chicos va a estar bien. Lo único que está mal es lo que se omite, lo que no se hace o lo que ponga en riesgo al jugador o a la jugadora. Después pueden hacerlo correr, trepar, lanzar, saltar, hacerlo correr, que empuje, que tire, que patee con las dos piernas, que lance con ambas manos, que piense y que haga, que cante mientras hace un ejercicio. Todos los estímulos que ustedes pretendan eh, brindarle a ese jugador información o a ese niño va a estar bien, ¿sí? Lo único que va a estar mal, como les dije, es simplemente el exceso, el hecho de hacerle daño al momento de tratar de implementar alguna carga física. Pero todo lo demás va a estar bien. Van a tener un profe que quizás lo, lo oriente hacia un juego, hacia algo jugado, va a estar bien. Va a haber un profe que lo oriente más hacia lo analítico, hacia lo específico, armando circuitos o armando estaciones, va a estar bien. La única diferencia va a ser quizá en el gusto que tenga el padre o en el gusto que tenga el técnico o el club de hacia dónde lo quiere orientar. Se hace más analítico y específico porque es más lindo para el club, o hacia la parte de juego o lo recreativo, que es más lindo o más divertido, entre comillas, para los padres y para los jugadores, para los niños. ¿Sí? Pero tanto un estímulo como otro va a ser bueno. Luego, en la parte de la formación física general, entre los 7, 8 y los 13, 14 años, van a haber 2 etapas, ¿sí? Que después las vamos a especificar. Como les decía, entre los 8, 9 y 10, 11 es una etapa donde los chicos hacen todo y pueden hacerlo todo a la par. Luego los 10, 11, 12 años hasta los 13, 14 es cuando empiezan a diferenciarse quizá, que es el segundo, el estirón que todo el mundo dice de los niños, y es la etapa en donde también las chicas empiezan a tener su primer ciclo menstrual, entonces van a empezar a ustedes a notar ciertas diferencias que también vamos a desarrollar más adelante y vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí? Y luego de los 12, 13, 14 años, ya la parte de la especialización físico-deportiva, que es en donde sí vamos a hacer hincapié en la especificidad de la formación física, ¿sí? Especialmente en la parte deportiva, que es la parte de futsal. Los estoy matando, ¿no? No me voy a explayar mucho más, va a ser muy general. Pero cualquier cosa me frenan, por favor, o me dan una opinión y me dicen, no entiendo acá por qué dijiste esto, y si hay algún término que no, que no logro pasar por alto, me frenan, por favor. Bueno, esto se los voy a compartir, son lo que comentábamos recién, ¿sí? El deporte recreativo, o sea, los puntos que podemos llegar a tocar en cada una de las etapas. La coordinación segmentaria y lateralidad habla de la coordinación entre brazos y piernas. La introducción al reglamento de manera recreativa, ¿sí? El reglamento del deporte propiamente dicho. El descubrimiento de habilidades que lleva a cosas que los niños hacen que no sabían que podían hacer. Luego, en la formación general, la coordinación, también continuamos con la coordinación segmentaria, empezamos a construir la fuerza, a empezar a darles cargas, no cargas descomunales, pero sí que empiecen a saber, empiecen a dominar cómo poder hacer una sentadilla, cómo debe apoyar bien un pie. Ya en estas etapas, ellos ya empiezan a darse cuenta qué es una estocada, qué es una sentadilla, qué es una flexión de brazo, para qué sirve, cómo hacer abdominales, el hecho de correr velocidad, el hecho de empezar a aprender que velocidad se corre apoyando una parte del pie y se frena con otra posición, empezar de a poco a diferenciar sus formas de carrera, cómo se corre velocidad, cómo se debería correr resistencia, cómo cambiar el peso del cuerpo, empezar a tener, como dijo Max, hábitos de flexibilidad y una iniciación a saltos de menor complejidad, ¿sí? Saltos con los dos pies juntos, verticales, horizontales, de costado, de un pie al otro, ¿sí?
los saltos son muy ricos para la construcción de la fuerza, así que van de la mano, ¿sí? En la segunda etapa, que ya son un poquito más grandes, empezar a no solamente construir la velocidad, sino también empezar a trabajar la reacción, ¿sí? La construcción y la aplicación de la fuerza, o sea, paulatinamente vamos agregando más carga, a medida que van dominando esa carga la vamos agregando. La disociación segmentaria, cuando dice intersegmentaria, es entre los segmentos, entre brazo y pierna. Bueno, obviamente ya empezamos a agregar los trabajos cognitivos, la resolución de problemas frente a las fatigas, ¿sí? En ocasiones, por ejemplo, mientras, no sé, mientras están saltando la soga, cuando empiezan a saltar a la soga, mientras saltan a la soga, irles diciendo cosas o que vayan cantando una canción, por ejemplo, o que te digan cuánto es, no sé, 2 más 2 mientras saltan a la soga. Esas cosas de hacer una actividad mientras están pensando otra cosa es muy rica para ellos. La diferenciación de ritmo de carrera, bueno, la resistencia, la pliometría propiamente dicha, ¿sí? Que es parte de la iniciación de los saltos. Bueno, continuamos con la flexibilidad y, como les comentaba, iniciar y naturalizar el control menstrual. Es decir, las nenas, las niñas, tienen paulatinamente, para mí, ¿no? Esto es una opinión, esto está a veces dividido, pero bueno, lamentablemente está cargado tiene una carga cultural, pero el ciclo menstrual en la mujer es algo natural, por lo cual hablarlo con ellas debe ser algo natural, ¿sí? Debe ser, ¿te vino, no te vino? ¿Te duele la panza? ¿Te duelen los ovarios? ¿Sí? Eh, ¿Cuánto le duele? Si puede hacer un ejercicio, si no. Nosotros conocer, más adelante vamos a ampliar esto, saber en qué etapa de ese ciclo podemos trabajar, por ejemplo, la fuerza o la velocidad, y en qué momento de ese ciclo bajar las cargas y trabajar otra cuestión, cuestiones de la flexibilidad, cuestiones de la coordinación o la resistencia, algo que no impacte tanto sobre el metabolismo que en ese momento está ejerciendo, sobre la etapa que está ejerciendo, porque es una etapa en donde varían muchas, hormonalmente varían mucho, entonces ellos al perder sangre disminuye, bueno, después lo vamos a ampliar, pero disminuye el hecho de poder hacer fuerza. Obviamente esto tiene también una carga individual. Hay nenas que lo llevan muy naturalmente porque no les genera quizá dolor o el ciclo quizá es muy corto, entonces no se sienten cómodas al momento de entrenar, no tienen ningún problema, como también hay nenas que lo padecen muchísimo, con muchísimo dolor y con mucha debilidad, entonces tenemos que acompañar en ese momento y saber que el momento de entrenamiento o el momento del estímulo tiene que estar adaptado para esa situación, pero manejarlo con una naturalidad que va a convivir con ellas durante, ¿sí? Todo su desarrollo. Entonces, el hecho de naturalizarlo es muy importante para ellas y obviamente para la familia. Repito, también tiene mucho que ver con una carga cultural y con una historia familiar, pero es importante que para nosotros sea algo natural, porque vamos a, obviamente, convivir con eso, ¿sí? Bueno, y después en la parte de especialización deportiva, lo que comentábamos recién, fuerzas, todas las representaciones de fuerza que vamos a aprender y que vamos a tocar durante lo largo de las clases, las técnicas de fuerza, los distintos tipos de fuerza y manifestaciones de fuerza, las distintas formas de trabajar la velocidad y la resistencia a la velocidad. Bueno, continuamos con la coordinación, el entrenamiento cognitivo, el fortalecimiento no solamente propio de los grandes grupos musculares, sino que el fortalecimiento de la parte preventiva, ¿sí? La preventiva para evitar las lesiones. Continuamos con la parte de saltos y un control antropométrico que no siempre está a nuestro alcance, pero no podemos dejar de pasar, ¿sí? El control antropométrico es un control, para que conozcamos y puedan conocer el término, es el control de la composición corporal del deportista.
qué porcentaje de masa grasa tiene tejido graso, qué porcentaje de tejido muscular, qué porcentaje de tejido óseo y qué porcentaje visceral o residual que tiene nuestro cuerpo. Entonces, nosotros, frente a este control antropométrico, podemos saber cuánto más tenemos que darle del trabajo de fuerza para que crezca muscularmente o cuánto más de trabajo de aeróbico o metabólico para la quema de grasa, para el descenso de tejido graso, le tenemos que dar. ¿Sí? Esto también lo vamos a aprender de manera superficial, no va a ser tan profundo, pero sí es importante que nosotros sepamos que una falencia o una desproporción, entre comillas, que nosotros vemos en el jugador o la jugadora, no siempre tiene que ver porque tiene mucho músculo o tiene mucha grasa. Nosotros superficialmente podemos ver una pierna muy grande, pero no necesariamente va a ser todo tejido muscular o todo tejido graso. Entonces el control antropométrico va a colaborar para que nosotros sepamos dónde está localizada la parte adiposa, la parte de grasa, y cuánto porcentaje muscular tenemos como para poder colaborar y decir, bueno, acá tenemos que hacerle ganar más masa muscular o acá tenemos que colaborar con el descenso del tejido graso. ¿Sí? Identificarlo y trabajar sobre eso. Bueno, esto lo veremos después. Después esto también se los voy a compartir. Las filminas continúan, pero lo vamos a ir ampliando más adelante. Yo creo que hasta acá tenemos un paneo así general de por lo menos la parte formativa y cómo vamos a profundizar cada una de estas etapas con distintos ejercicios. Los maté, ¿no? Díganme, por favor, ¿eh? Digo, la verdad no entiendo nada, Hernán. Empecemos a profundizar esto porque nos volvé locos. No, yo por mi parte algunas cosas de las etapas que fui tomando nota también. Mi hija empezó hace 3 años en el Babi femenino en Huracán Sí. y lo comenté el otro día en la clase con el profe con el Quiño, con el que es kinesiólogo, que ¿Qué la edad noto tiene? 10 Bien, y que la noto que a veces la coordinación para correr, para pisar, bueno, y ya le saqué un turno con un deportólogo, eh, veo que no lo hace correctamente. A veces con la profe le digo, mirá, yo, ¿no? Bueno, uno que jugó, que es un poquito, como dice todo, de padre de afuera, pero también quiere ser técnico, claro, claro. la veo que tiene cosas para corregir de la motricidad. Y ahora que lo mencionaste ahí en uno o dos puntos de la filmina, son cosas que uno eh, presta atención un poquito más, ¿no? Así que no, Es nada, son importante. cosas que está bueno empezar a mirarlo de ese lado. Bueno, muy bien esto que comentás, porque nosotros cuando recibimos a los chicos, bueno, yo ahora estoy en etapa un poquito más grande, pero cuando estamos recibiendo chicos o jugadores o jugadoras en etapa de sexta, quinta, cuarta, y hasta me pasa en primera división en ocasiones, todavía no saben o tienen o no tuvieron, digamos, una construcción de la pisada al momento de correr. O sea, no saben correr velocidad. O sea, todavía hay jugadoras o jugadores que corren velocidad, pero apoyan todo el pie. Porque nadie les enseñó a correr, quizá que para ganar velocidad mi impulso lo genera la punta en lugar del talón, por ejemplo. Que en lugar de frenar, frenan quizá muy vertical y no separan la base de sustentación para hacer el cambio de dirección. Entonces tienen que hacer como una doble pisada y cambiar de dirección. Entonces, el hecho de esto que mencionás, de enseñarles a correr desde chicos, de saber qué parte del pie tiene que apoyar para acelerar, cómo debo apoyar el pie, cómo debo poner el cuerpo, cómo debo bajar el centro de gravedad y la base de ampliar la base de sustentación para hacer un cambio de dirección. Eso es muy importante en las etapas más chicas. Me refiero, cuando empiezan a correr ya a velocidad, que son ya a los 5, 6, 7 años, cuando ya vemos que nuestros niños, nuestros hijos, ya quieren empezar a correr. Te juego una carrera, te juego una carrera. Bueno, la escuela, que era lo que
debía hacer esto en un primer momento, que es enseñarles técnicamente una carrera, o sea, a modo de juego, pero indirectamente técnica de carrera, para que los chicos se vayan acostumbrando a correr de una determinada manera y sepan cómo correr velocidad. Hoy en día, lamentablemente, y a ustedes les debe pasar, el ojo te va llevando a decir, ¿cómo puede ser que corra así? ¿Cómo le cuesta frenar? ¿Cómo le cuesta cambiar de dirección? Eh, eh, Eso lo van a ir implementando. Vamos a ver videos. Si ustedes tienen videos para, no sé, para observar y decir, Hernán, ¿qué ves acá? Yo veo tal cosa, para ir intercambiando, porque yo creo que lo más rico para nosotros es ir viendo in situ nuestros mismos ejemplos de clubes o de videos que ustedes bajen, que digan, yo observo esto, ¿está bien? Está perfecto. O decir, no, yo la verdad no entiendo por qué vos observás esto y yo no lo veo, entonces vamos a ir trabajando el ojo para analizar este tipo de posturas o formas de carrera. El hecho de generar una sentadilla, eh, cuánta carga ustedes creen que está bien y cuánta creen que está mal, en peso, en velocidad, cuánto tiempo puede hacer la velocidad y cuánto no. Bueno, todo eso lo vamos a ir hablando, vamos a ir conociendo de manera general y vamos a tener herramientas como para poder cuantificarlo, ¿sí? Pero sí es importante esto. Nosotros debemos enseñar a correr, debemos enseñar así como se enseña a saltar y a jugar a la pelota, debemos enseñar a correr, debemos enseñar a frenar y cambiar de dirección, que es la forma básica del desarrollo del juego. De ahí para arriba, todo lo que a ustedes se les ocurra. Y si tienen jugadores o jugadoras que ya son grandes, que tienen ya 11, 12, que ya están acostumbrados a correr de otra manera, lamentablemente tendrán que continuar trabajando la carrera porque tenemos que cambiar su forma de correr. Tenemos que mejorar o colaborar con ese gesto. ¿Por qué? Porque si siguen teniendo ese mal hábito o ese vicio de correr o frenar mal, cuando sea más grande, ese peso, ese cuerpo lanzado horizontal, cuando quiera frenar, cuando quiera cambiar de dirección, va a generar una lesión, un impacto importante en la rodilla especialmente o en el tobillo. Entonces, que nosotros les enseñemos cómo frenar, cómo disminuir la velocidad, cómo acelerar y cómo cambiar de dirección, va a evitar a futuro una lesión grave. ¿Sí? Bueno, mira, se me fue el tiempo, voló el tiempo. Perdón, pero ustedes me tienen que ir haciendo señas, porque yo arranco y me tienen que, necesito que por favor ustedes me digan, perdón, profe, me tengo que ir, entonces yo ahí me doy cuenta de la hora. Bueno, gracias por la paciencia. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta, algo así? ¿Venimos bien? Perfecto, ¿no? Bien. Bueno, chicos, esto lo van a tener compartido también ahí. Va a estar un poco ampliado, pero después lo veremos más. Mi teléfono está en el grupo. Estoy a disposición de lo que necesiten y cualquier tipo de duda. Quizá demore un poco en contestar, pero está abierto a que consulten lo que necesiten. ¿Sí? Perfecto. Gracias por la paciencia Perfecto, y profe. bueno, nos Gracias, seguimos profe. hablando. Bueno, estamos en Gracias. contacto. Hasta Abrazo. Abrazo luego. grande, chicos. Chao, gracias, buenas tardes, buenas noches. Chao, hasta luego. Chao, chao.